Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están sintonizando la programación de hoy. Jesús es fiel. Aquí en su canal Dios TV Guatemala. Les saluda su pastor y servidor Carlos Boror. Bienvenido a esta hora. Usted que nos sintoniza en Facebook, en YouTube o en Instagram, Dios me le bendiga. Sea bienvenido a la programación de esta tarde. Ya en el bloque anterior de alabanzas, les di la bienvenida a cada uno de mis hermanos que nos escribieron, a la familia Florian Pérez, a mi hermana Tona que también nos escribió, a mi hermana Loida, a la familia Cetino, también aquí en la zona 4 de Palín, en Asentamiento La Fe, en Balcones 2, mi hermana Mauda, a mi hermano Víctor del Sí, también los saludamos, y en fin, a muchos hermanos que también están haciendo la programación de esta tarde. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien, queremos estudiar un momento la palabra de Dios. Tenemos unos minutos y hemos tomado este tema de leer Apocalipsis. Bueno, es bastante profundo la enseñanza, pero queremos hacerlo pausadamente, ¿verdad? Para que todos le entendamos la palabra de Dios. Apocalipsis, nos toca leer capítulo 2 de Apocalipsis en su versículo 12. Estábamos viendo anteriormente en los programas anteriores el mensaje de la iglesia Éfeso y luego vimos el mensaje a la iglesia Esmirna. Hoy veremos el mensaje a Pérgamo. Y vamos a leer la palabra de Dios como está escrito. Escribe al ángel, dice capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, allí donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, ya que seguiremos viendo lo que significa o lo que nos quiere decir ahí la palabra. El mensaje de hoy está acerca de la iglesia, al líder que estaba liderando, que estaba dirigiendo la iglesia a Pérgamo. Pérgamo era un lugar allá por las islas, en el cual Pablo estaba predicando. Pablo daba también cartas, pero por la distancia no llegaba hasta allá. Según los historiadores, solo envió algunas cartas a los que menciona, como le llaman, las cartas paulinas. Pero aquí el mensaje es directamente hacia Pérgamo y le dice: yo conozco tus obras. Primero se identifica quién es el que manda el mensaje, diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Bueno, ¿y quién es el que nos da una espada, o quién lleva la espada aguda de 2 filos, si no es nada más que Cristo Jesús a través de la palabra de Dios? Porque la Biblia en Timoteo dice que es como espada de 2 filos que penetra, dice la Biblia, hasta la coyuntura de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Entonces aquí se identifica a Jesucristo como el que habla, el que tiene autoridad con su palabra como espada de 2 filos. Y ahora le dice: yo conozco tus obras. Y fíjese que a cada iglesia le dice lo mismo: conozco tus obras, sé quién eres. Y es que, como les decía anteriormente, ¿quién se le va a escapar al Señor? Dios tiene y conoce nuestras obras, sean buenas o sean malas. El Señor siempre ha prometido vernos, cuidarnos y también en un día juzgarnos. Y bueno, dice ahí entonces: yo conozco tus obras, incluso conozco dónde vives, dónde moras, dice ahí. Pero
nos habla de dónde moras. ¿Y dónde vive la iglesia? ¿En dónde está la iglesia hoy en día? En aquel tiempo estaba, dice ahí, en el trono de Satanás. Cuando el Señor habla de ese momento es porque en realidad, después de que Jesucristo ascendió a los cielos, mire qué difícil fue saber entender eso, de que el Señor dejó aliados a su pueblo diciendo que predicaran la palabra de Dios. Y este mensaje es un mensaje apostólico en el cual muchos huyeron por predicar la palabra de Dios, estaban siendo perseguidos. Usted conoce, mis hermanos, la secuencia del Evangelio, cuando Jesucristo dejó encargado: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y llegó diciendo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este mensaje, mis hermanos, empezaron ellos a predicar a todas las personas, y muchos huyeron, muchos no les gustaba la palabra, decir condenación. Pero ¿condenados de qué? ¿Condenados de qué? No, aquí, ¿quién es el único que perdona pecados? Y empezaron, mis hermanos, a perseguir a la iglesia primitiva, a la primera iglesia que empezó a predicar la palabra de Dios. Fueron perseguidos. Y estaban ellos, les mencionaba hace unos instantes allí en un mapa que podemos ver, Pérgamo. Estaba, mis hermanos, relacionado con una secuencia de idólatras. Ellos venían en tiempos anteriores adorando imágenes. Y si nos damos cuenta, dice aquí: pero retienes mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ahí mismo donde mora Satanás. Antipas fue un hombre, mis hermanos, que en realidad se esforzó mucho por llevar la palabra de Dios, se esforzó mucho por hacer lo correcto ante Dios. Y cuando dice aquí las Sagradas Escrituras que él se dio cuenta que empezó a entrar mucha idolatría, entonces los paganos no les gustaba que les hablaran la realidad. Fíjese que Antipas dice que fue muerto por causa del Evangelio. Muchos idólatras, mucha gente, mis hermanos, que llevaba, estaba haciendo, como le dijera yo, mi hermano, viviendo todavía en el pasado bajo la ley, no en la gracia de Dios, sino en la ley. Cuando Antipas se opuso diciendo que ya no deberían de ser idólatras, que ya no deberían de hacer estas cosas, las cosas malas, sino seguir el Evangelio de Cristo. Antipas fue uno de los que fue, dice ahí, sacrificado por el Evangelio de Cristo. Y no solamente él. Fíjese que aquí habla de muchas otras cosas más. Dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí también a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac. ¿Quién fue Balaam y quién fue Balac? Fíjese que en la Biblia encontramos, quizás no voy a entrar a detalle todo esto, pero aquí nos dice, mis hermanos, de que Balaam era aquella persona que quería que el profeta fuera a maldecir a su pueblo, Israel. No era nada bueno. Entonces era un hombre avaro, era un hombre que quería gloria para él, gloriarse para él. Y le dijo un día al profeta: ve y maldice al pueblo de Israel, porque me están ofreciendo mucho dinero a mí. Y el profeta no fue a maldecir, sino que al contrario, le vino la maldición a Balaam.
Y Balac fue aquel también personaje que dice que ofrecía sacrificios, supuestamente, entre comillas, a su Dios. Incluso dice que a los niños, a los niños por familia, él pedía un niño para ser sacrificado a Dios, para poder decir que esa familia iba a ser bendecida. Le voy a poner en un término así para que usted me entienda. Hoy podemos hablar y decir, bueno, preséntenle, hay que presentar a los niños a Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? Los padres de familia los llevamos al templo, oramos por ellos, los presentamos a Dios, Dios bendice y nosotros creemos perfectamente que ese niño es bendecido por causa de Dios y hasta la familia recibe bendición porque hemos presentado a esa criatura ante Dios. Balac también tenía esa creencia, pero él era un hombre idólatra, porque dice que se lo presentaba a un Dios, no se lo presentaba a Jehová Dios. Y este Dios a quien él se lo presentaba, dice que era un becerro. Era un becerro. Y presentaba a los niños para que la tierra fuera fructificada, para que aquella persona, aquella familia también pudieran ser bendecidas con más criaturas, para que sus terrenos, para que las crías de sus vacas, de sus caballos, de sus bueyes, todos fueran bendecidos. Pero él tenía esa doctrina mala, perversa, tomada de la misma mano del enemigo, que pedía a los niños para sacrificarlos y supuestamente entregárselos a un Dios. Y fíjese que para ese tiempo en el cual Antipas estuvo predicando la palabra de Dios, estaban estas personas que se infiltraron en la iglesia. Se infiltraron en la iglesia. Según los historiadores, y podemos entenderlo, usted que estudia la Biblia, usted que estudia también la historia, fíjese que la iglesia primitiva, como les dije la vez pasada, fue perseguida, pero hubo alguien que dijo, no, ya no va a ser perseguida esta iglesia, vamos a hacer las paces, vamos a hacer las paces para que ya no sea perseguida la iglesia. Vengan a adorar a Dios, abramos los templos para que no sean perseguidos. Y los templos fueron abiertos. Pero no solamente llegó la iglesia cristiana reformada, sino la iglesia cristiana evangélica, sino que también llegaron los idólatras. Llegaron también otros personajes, y esto es lo que estaba pasando aquí. Entonces dice que a esta iglesia en Pérgamo se habían congregado unas personas, en el cual todavía creían, dice, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Fíjese, a maldecirlos, a poner tropiezo, a hablar en contra del pueblo de Dios. Y dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí de igual manera, yo sé que yo también hasta puedo meterme en problemas al hablar tipo doctrinal en contra de lo que usted profesa. Pero mira, estamos llegando a tiempos de fin de año, donde muchos comentan, donde muchos se preocupan por comer lo que se acostumbra en estas viejas costumbres, valga la palabra, que viene a fin de año. Hoy a fin de mes o a principios del otro mes tienen sus costumbres, y usted ya me estará tomando en cuenta qué costumbres son, por supuesto, ¿verdad? Esas costumbres de Halloween, costumbres de ir a los cementerios, costumbres de incluso de ir a comer hasta allá a los cementerios. Bueno, ¿por qué hacerlo nosotros los cristianos evangélicos o aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo? Nuevamente le digo, cada uno tiene su derecho a pensar. Como dice la Biblia, nos ha dado Dios un libre albedrío para pensar, hacer lo que nosotros queramos, pero tenemos la Biblia, que es lo que nos enseña a lo que estamos viviendo.
Porque también dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, aquí dice que hay quienes en aquel tiempo todavía tenían costumbres paganas, costumbres que hoy en día la iglesia, mi hermano, no debe de hacer eso. Fíjese que les mencionaba yo también de que estos mensajes fueron en aquel tiempo, porque la Biblia nos habla de un tiempo pasado, un presente y un futuro. En la iglesia actual presente, también a veces todavía tenemos esas viejas costumbres. Tenemos esas viejas maneras todavía de celebraciones en el cual a Dios ya no le agrada. ¿De qué nos serviría que nosotros vayamos a un templo, a la iglesia, a regocijarnos, a brincar, a hacer muchas cosas, pero si todavía tenemos costumbres paganas? Dice la Biblia que este hombre, Balaam y Balac, ponían tropiezo ante los hijos de Israel y los obligaban a comer, a participar de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es lo que se sacrifica? ¿O qué es lo que se celebra hoy en día para estos tiempos? ¿Sí? Todas esas costumbres son cosas sacrificadas a los ídolos. Y esa era la costumbre que tenían en aquel tiempo. Y el Señor no estaba a favor de esto. Tengo unas cosas contra ti, le decía el Señor a esta iglesia, que ahí todavía están llenos de costumbres. Todavía tienen costumbrismos en el cual los alejan, sacrifican cosas a los ídolos, y eso no es correcto. Y también dicen, y a cometer fornicación. Eso es tremendo. Y luego dice también el versículo 15, aprovechemos estos minutos que nos quedan. Y también tiene, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y les mencionaba la vez pasada quiénes eran los nicolaitas. Era una secta de un varón. Bueno, dice aquí, vamos a ver aquí en el la secta herética primitiva, de la cual solo se sabe con seguridad lo indicado, o sea que combinaban la idolatría con prácticas inmorales. Fíjese, esto era lo que estaba infiltrado en esa secta, en la iglesia de Pérgamo. Los nicolaitas, dice, era una secta herética primitiva, de la cual solo se sabe con seguridad lo indicado, lo que dice Apocalipsis. O sea que combinaban la idolatría con prácticas inmorales. El nombre, bueno, aparece de Nicolaus en hebreo. Bueno, entonces esta secta habría más campo a una secta herética, en el cual dice que metía costumbres, metía idolatrías anormales, incluso dice inmorales. O sea que podrían hacer muchas cosas que total para ellos no era pecado. Hoy en día se vive a veces una situación similar en el mundo, a través de las situaciones que se ven en las iglesias evangélicas. Mire, aquí ningún programa cristiano evangélico, la de un servidor o otro servidor que venga a predicar, no estamos tratando de convencerlo, ni de cambiar su pensamiento, ni de cambiar su corazón, ni de cambiar sus ideas. Solamente estamos predicando la palabra de Dios. Si usted tiene una idea diferente, pues que sea Dios también el quien tome el control de su pensamiento y de su corazón. Pero aquí solamente estamos dando a conocer lo que dice la Biblia. Y el Señor no estaba a favor de lo que se estaba profesando
dentro de esa iglesia. En otras palabras, había un desorden. No estaba esta iglesia en lo correcto porque se estaban permitiendo muchas cosas inmorales. Muchas cosas inmorales. Y ya usted puede imaginar las inmoralidades que se puede ver en una situación como esta. En que puede abrazar, puede besar, puede tocar, puede hacer lo que quiera, hombres y mujeres, pero que a final de cuentas también profesan a Dios. Y eso es incorrecto. Según la Biblia dice que el Señor odiaba, o el Señor no está a favor de eso. Incluso dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Ahora bien, viene aquí el duro mensaje diciéndole a Pérgamo: por tanto arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con dura palabra de Dios. Y eso es lo que a veces muchas congregaciones, mucha iglesia no mucho le parece cuando viene dura la palabra de Dios. La iglesia hoy en día está acomodada a una palabra suave, a una palabra linda, a una palabra bonita que hable de amor, de prosperidad, de dinero, de ganancias. Pero cuando nos hablan de una doctrina dura que es como una espada que de veras va recortando lo que no sirve, hay muchos que no les gusta esa palabra. Por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahora dice aquí un consejo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17: al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solamente aquel que lo recibe. ¿Cuál será ese nombre que usted tendrá? ¿Cuál será ese nombre que yo tendré? ¿Cuál será? Solamente el que lo recibe, dice la palabra de Dios. Pero eso es para aquel que venciere. Óigame, querido hermano, hermana, ¿usted está en ese trabajo de vencer? Yo estaré en ese trabajo de vencer, de luchar y vencer. Porque podemos estar en un templo, en un lugar, en un ministerio, luchando, es cierto, pero nunca vemos victoria. Y la Biblia dice que debemos de vencer esa lucha. ¿Sabe cuántas victorias tuvo Israel? ¿Sí? ¿Cuántas batallas tuvo el pueblo de Israel contra muchas naciones? Contra muchas naciones peleó Israel, el pueblo. Y en todas ellas el Señor les dio la victoria. Aunque si bien es cierto, Israel a veces desobedeció cuando el Señor le dijo no vayan a pelear, pero hubieron ellos en su propia voluntad, dijeron pelearemos, son poquitos, somos más los que estamos aquí. Y eso fue una gran derrota. Oiga, eso es un gran detalle que ya lo hemos predicado en los mensajes anteriores. Pero dice aquí: al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué es el maná escondido? Recuerde que la comida que disfrutó y que sustentaba al pueblo de Israel era el maná. Por así decirlo, el maná era un alimento celestial. No venía de ningún lugar más, sino que del cielo. Entonces dice aquí también: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí estamos en un lugar natural con nuestra mente finita, porque nuestra mente solamente llega a una capacidad nada más, y de ahí ya no pasamos. Pero el Señor tiene una gran capacidad, como dice la Biblia, infinita. Y nuestra mente carnal, nuestro corazón, nuestros pensamientos carnales se terminarán en esta tierra cuando estemos recibidos allá en el cielo. Entonces allá estaremos con una mente diferente a la que tenemos hoy. Hoy yo no le puedo decir
No puedo descifrar nadie, ningún siervo, ningún varón puede descifrar esta piedrecita. ¿Qué nombre hay ahí? No. Sin embargo, cuando estemos allá, sí, porque aquí dice nadie lo puede saber. Yo no le puedo decir usted se va a llamar en árabe, se va a llamar en hebreo, se va a llamar en griego. No, es allá cuando sabremos cuál será nuestro nuevo nombre, y solamente Dios lo sabe hasta ese momento. Quiero dejar eso en tu corazón. Esfuérzate, lucha. Aún así, sientas que el camino del evangelio es duro, más sufrieron ellos. Más sufrieron. La iglesia primitiva fue la que más sufrió por sembrar el evangelio, por sembrar la verdad de Cristo Jesús. Y si ellos fueron muertos por causa del evangelio de Cristo, ¿por qué nosotros no? Y si hay algo que tenemos que sacar de nuestra iglesia o de nuestra vida, saquémoslo en el nombre del Señor y seamos aptos para una buena vida. Quiero orar en esta hora por tu vida. Señor bendito, en el nombre de Jesús, vengo rogando de tu gracia, de tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por la bendición de hoy, por la bendición de poder abrir las sagradas escrituras, por la bendición, Padre amado, de recibir esa palabra, ese mensaje para nuestra vida. Señor, yo pongo en tus manos a cada varón, a cada mujer que ha escuchado esta palabra, a estos jóvenes, Padre bendito, a cada uno por nombre, los bendigo, les bendigo en el nombre de Jesús. Si alguien está atravesando una dura lucha, pena, prueba, tristeza, situación difícil en la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, arranca de raíz, Padre amado, toda tristeza, todo dolor, todo achaque del enemigo. Padre amado, si alguien está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo la sangre de Jesús por este varón, Padre amado, por esta dama que está sufriendo, Padre, en su lecho de dolor. Levántale en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, clamo también por esta familia, por este varón, Señor amado, por todos ellos que están haciendo nuevos votos delante de ti. Señor amado, tu venida está cerca. En el nombre de Jesús de Nazaret clamamos bendición sobre cada uno de ellos, Señor amado. Y también te clamo por nuestra bella Guatemala, Señor bendito, por mis hermanos allá donde se encuentren también en diferentes departamentos de nuestra bella Guatemala que están siendo, Padre bendito, damnificados, Señor. Yo sé que tú vas a proveer gran bendición sobre ellos, Padre mío. Mientras tanto te pido, Señor, que tú proveas, Padre. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú eres, Padre amado, nuestro sanador. Tú eres, Padre amado, el todo para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre amado, Hijo y Espíritu Santo, por esta palabra, mi amado Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos en Cristo. Gracias al Señor por esta bendita palabra. Y bueno, a mis hermanos y que se han comunicado aún, ¿verdad?, en este momento de la palabra. Gracias siempre por sus mensajes que nos motivan a seguir adelante. Así es de que Dios les bendiga. Si Cristo no ha venido, nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos a todos, un fuerte abrazo, un apretón de manos y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.